Tenemos declaraciones en esos momentos. María Corina Machado está hablando. Vamos a hablar del tema de Venezuela y vamos a empezar precisamente con ese ángulo. Tengo conmigo aquí en el estudio a Rafael Poleo, director del Nuevo País y de la revista Z. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. María Corina se está dirigiendo a los venezolanos. Hay dos temas importantes. Panamá le cedió la palabra precisamente para que este viernes pueda hablar en su posición, en su lugar en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Pero por otra parte está el tema de que quieren retirarle la inmunidad parlamentaria. ¿Eso a qué conduce? Sí, uno no sabe qué pensar, si será bueno para un líder o no que el gobierno lo persiga de la manera como está persiguiendo a María Corina Machado. No hay duda de que es la manera de consagrar a un dirigente político como un líder real. El gobierno chavista, desde que llegó en 1999, ha ido clasificando en orden de peligrosidad a la dirigencia de oposición, a los dirigentes de oposición, y ha ido eliminando a los que considera realmente eficaces. De manera que es una especie de condecoración, de un certificado de eficacia política, el que el gobierno le da a un dirigente a quien le hace cargos, no importa cuán absurdos sean, para sacarlo del país. Vamos a darle ahora las buenas noches. Me acompaña vía Skype desde Caracas Luis Vicente León, presidente de la consultora Batanálisis. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Me acompaña aquí en la mesa de trabajo en el estudio el periodista Rafael Poleo. Buenas noches, encantado. Gracias por estar con nosotros. Comenzábamos ese segmento, Luis Vicente, con una locución que está teniendo lugar en esos momentos a través de la internet de María Corina Machado. El gobierno ha culpado a Leopoldo López y a María Corina por la violencia y los muertos en los últimos días y ha exonerado a Capriles. ¿Cuál es el mensaje, la lectura que le da eso? Bueno, mire, yo creo que, digamos, es evidente que la protesta en Venezuela tiene un foco y un fondo muy claro. Es decir, hay una pérdida relevante en la calidad de vida de la población, una economía completamente destruida, una población que siente necesidad de protestar. Probablemente hay diferentes escalas en esa protesta y diferentes formas de ver el mecanismo, como la gente quiere expresar esa protesta, pero yo no creo que vale la pena maquillar el tema de si hay una protesta buena o una protesta mala. De nuevo, se pueden discutir las formas, pero hay un fondo que es el más importante. Es decir, la población está enfrentando una pérdida relevante en su calidad de vida, está enfrentando la inflación más alta de América Latina, está enfrentando un proceso de desabastecimiento severo y es obvio que todo esto mantiene una sensibilidad especial en una parte importante de la población que quiere que el gobierno rectifique y cambie y otra parte de la población que quiere cambiar el gobierno. Esos elementos, todos están montados encima de la misma. El gobierno no ha sido capaz de resolver los problemas del país. De nuevo, regresando a lo que el gobierno ha culpado a López y a María Corina por esta violencia, exonera de cierta forma a Enrique Capriles. ¿Existe esa división de opinión dentro de la oposición venezolana o es el gobierno el que está tratando de que se vea así? Bueno, obviamente que hay una gran desarticulación en este momento dentro de la oposición. Uno de los costos relevantes de este proceso ha sido fundamentalmente esa división, una división opositora que tiene dos fuentes, digamos, dos variables que la separan. Primero, las posiciones, este grupo de oposición que siente que su trabajo debe ser un trabajo fundamentalmente llevado a presionar al gobierno para cambiar, para rectificar, para cumplir, para respetar los derechos de la población, y otra parte de la oposición que siente que eso simplemente ya es una cosa pasada, que el gobierno es un gobierno no democrático, que tiene que básicamente luchar porque el gobierno se vaya. Por lo tanto, ahí hay una primera fractura, es decir, dos visiones distintas del objetivo final de esa batalla. Y luego tienes una segunda variable que los divide también y es sobre el control del liderazgo de la oposición. O sea, obviamente que tú tienes por un lado un Capriles que intenta de alguna manera mantener o sostener lo que había sido hasta ahora un liderazgo homogéneo dentro de la oposición, que lo reconocía como su líder natural luego de las últimas dos elecciones presidenciales, versus a otros actores que entran a la batalla fundamentalmente ¿para qué? Para retar también el liderazgo de Capriles. Y ahí pues también tienen posiciones diferentes, colocan una diferenciación
y la diferenciación está mucho en este tema ya más fuerte, más duro, más radical en su propuesta de batalla o de lucha, y eso separa abiertamente a Capriles de María Corina Machado o Leopoldo López o Ledesma. ¿Cómo lo ve, Rafael? ¿Esa oposición está fragmentada desde su punto de vista y esto le resta probabilidades a la oposición? Absolutamente. Y la fragmentación es por las aspiraciones personales de los jóvenes líderes, que se pueden ver como legítimas, pero yo diría que son inoportunas. Enrique Capriles y Leopoldo López aspiran a lo mismo. Dentro de la misma generación, diríase que dentro del mismo mercado electoral. Capriles venía adelante porque fue el candidato, pero de repente Leopoldo López, al identificarse con la protesta de los estudiantes y la sociedad civil, y con el espaldarazo que le dio el gobierno al hacerle preso, que como digo es una manera de calificar, es un certificado de calidad que se le da a un político en Venezuela. Le puso su apellido en el titular del New York Times. Exactamente, ese es el cuadro. Entonces, Capriles yo diría que se desesperó un poco, ¿no? Y asumió la posición totalmente opuesta. A Capriles tiene movimientos extraños. Yo hablo con él, lo conozco, lo aprecio, pero no lo comprendo. No lo comprendo porque la interpretación que se daría a sus actos no sería siempre favorable ni positiva. Ahora mismo, cuando se sabe que el gobierno está desesperado por crear una apariencia de conciliación, él juega de una manera que le es muy favorable al gobierno. Será por hacerlo distinto a Leopoldo López, será porque piensa que si él permanece afuera le va a tomar ventaja, es decir, fuera en la calle le va a tomar ventaja a Leopoldo López, que está preso, pero es una coincidencia estratégica circunstancial, sin duda, impensada, impremeditada, con el gobierno, que yo creo que le está haciendo a Capriles un enorme daño y que ha debilitado mucho, mucho, mucho su posición en la opinión opositora. Regreso ahora con Luis Vicente. El venezolano de a pie, ¿cómo ve el tema de que el gobierno actualmente está llamando a la oposición en general a sentarse a debatir, a dialogar? Y muchos dentro de esa oposición dicen que no, que tienen que haber una serie de garantías y que además de esto, el hecho de sentarse a dialogar sería eminentemente o básicamente para desmovilizar la calle. Mira, yo quisiera, digamos, colocar esto en un plano completamente aséptico, es decir, solo darte información numérica, es decir, información de mayorías o minorías sin calificarlo, porque, digamos, a veces las mayorías no necesariamente siempre tienen la razón, aunque suene Normalmente la mayoría extraño no tiene la razón. en democracia, pero sí vale la pena entender el sentimiento de la población. Y sí vale la pena decir que la mayoría de la población en Venezuela quiere diálogo. Es decir, si tú preguntas, básicamente, ¿usted quiere que la oposición con el gobierno y busquen soluciones conjuntas a sus problemas? La respuesta mayoritaria, tanto en el país como dentro de la oposición, es sin duda al diálogo. De hecho, por ejemplo, más allá de nuevo de lo que decía, de que existen razones fundamentales a la protesta, hay una aprobación muy importante, superior al 70% de la población, que siente que hay derecho a protestar y que incluso hay razones para la protesta, pero por otro lado, tiene más del 60% de la población venezolana que rechaza, por ejemplo, las barricadas o rechaza las guarimbas. Estamos hablando de un porcentaje muy importante porque no es verdad que el otro 37% esté a favor. Es decir, solo aparece a favor cerca de 23% de la población, que dentro de la oposición es un porcentaje importante, pero sigue siendo minoritario. Eso complica el tema. Porque, a ver, de nuevo, si tú debates, tú podrías concluir que para las personas que sienten que el gobierno simplemente no es un gobierno que respete la opinión de las minorías, donde evidentemente la democracia tiene muchas complicaciones en Venezuela para definirla de alguna manera, tú podrías decir, bueno, llega un momento en que la gente siente que no hay más rutas para protestar, que no sean esas rutas más duras. Y sin embargo, dentro de la propia oposición, la mayoría no las comparte, sienten básicamente que son un poco anárquicas, que no entienden hacia dónde van, que no tienen articulación, que no tienen un liderazgo, digamos, concreto, que además les
les garantice que van para algún lado. Entonces terminan viéndolo como algo un tanto masoquista, ¿no? Rafael, volviendo al tema del debate, del diálogo, en la democracia el diálogo es civilizado. Ahora estamos hablando de un país donde no hay separación de poderes, no hay libertad de prensa, están muchas de las libertades coartadas. ¿Se puede sentar la oposición a dialogar con un gobierno con esas características? No, eso es monstruoso, sería un acto de sumisión. Con dirigentes de oposición encarcelados, con una represión brutal en la calle, un gobierno que tiene un origen objetable porque las elecciones se realizan en condiciones totalmente desfavorables para la oposición, en unas condiciones que le disminuyen a la oposición no menos del 10%. La oposición en Venezuela tiene siempre, esta oposición, 10% más de lo que le aparece en los números. Y sentarse a dialogar así es como darle una carta de legitimidad al régimen y a sus actos sobre todo, porque la legitimidad la discusión de la legitimidad se puede pasar por alto, porque, bueno, la formalidad electoral se la llenó, pero lo que no se puede pasar por alto es la manera de gobernar. Es una manera de gobernar típicamente antidemocrática, típicamente fascista. De modo que nadie se sentaría a conversar bajo semejante presión y sobre todo sabiendo que se le hace el juego a un gobierno que quiere aparentar, quiere la foto con alguien de la oposición. Maduro necesita esas fotos, más que las fotos que están apareciendo, que son de su gente, de su policía, de su guardia, apaleando muchachos. Rafael, un placer tenerlo y escucharlo esta noche aquí en el programa. Luis Vicente, un saludo a la distancia acá desde Miami. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, encantado. Ahí tenía Rafael Poleo, director del Nuevo País y de la revista Z, también Luis Vicente León, presidente de la consultora Data Analysis. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de los 11 años de la primavera negra en Cuba. El régimen castrista arresta a 12 damas de blanco en La Habana. Vamos a hacer un poco de historia, a recordar lo que ocurrió en 2003.